escuchas? Sí, sí te escucho, Ana, disculpa. Voy a empezar a admitir a la gente. Sí, las presentaciones las vas a proyectar tú. Ok, perfecto. Tenemos 21 personas, las voy a admitir. John, buenos días, Germán Umaña, de la Cámara Colombo-Venezolana. Anarelis, un abrazo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Luis Alberto Rusián, te saludo. Luis Alberto, felicitaciones. Gracias, amigo. Contamos No sabes la alegría que me dio. Bueno, gracias. Estaba por llamarte. Bueno. Está el flamante doctor Flameric. ¿Cómo estás, Faustino? Buenos días, presidente. Buenos días, Germán. Qué gusto tenerte aquí, como siempre. Buenos días, un placer oírte y felicitaciones, realmente importante esa junta directiva. Gracias. Debemos conversar Bienvenidos después. todos, por acá Anarelis García. Buenos días, por acá Gustavo Angélica. Es diferente a la que tú mandaste por... Buenos días, Gustavo. Vamos a, por favor, buenos días a todos. Los micrófonos. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos todos a nuestro primer comité de esta gestión 2021-2023. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto. Perfectamente, gracias. Perfecto. Excelente. Hoy tenemos, dos computadoras, dos teléfonos. Aquí tenemos respaldos por todos lados. Así que esperamos que podamos transmitir con la mejor fluidez posible. Vamos en ganas del tiempo y por respeto también a las personas que se han conectado desde el inicio, vamos a dar la bienvenida a nuestro comité. Gracias a todos en este viernes, análisis del entorno binacional de Cabecol para el periodo 2021-2023. Y bueno, hoy estamos estrenando presidente de Junta Directiva, que ya lo escucharon por allí, Luis Alberto Rusián. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta con más de 27 años de experiencia en comercio internacional en el sector público y privado. Y bueno, muchos lo conocen, pero quisiera tener el placer de presentarlos para los que no. Él es socio fundador de la empresa afiliada a FIEX, que es una organización especializada en proveer asesorías para la exportación de productos, y a su trayectoria suman también la presidencia del Comité de Comercio Exterior de Conindustria, la asesoría a Consecomercio, así como la presidencia ejecutiva de esta Cámara por más de 7 años. También estuvo como presidente ejecutivo de Fede Cámaras, y de igual manera lo respaldan más de 16 años de carrera en el sector público, donde concluyó como presidente de la Comisión Antidumping y Subsidios. Su incorporación como presidente a la Cámara, que es una grata sorpresa 21-2023, ofrece una visión estratégica y real acerca de los desafíos asociados a la exportación de productos y servicios. Son tiempos difíciles, pero sabemos que Luis Alberto, como el resto de los expresidentes de Junta, lo van a hacer muy bien. Y pues felicitamos a Luis Alberto en esta nueva etapa, junto con todas. Le auguramos el mayor de los éxitos y queremos que entienda que estamos comprometidos con la Cámara y también queremos seguir llevando a cabo
manera posible el beneficio hacia nuestros afiliados. Por favor, vamos a... Ok, ahora sí, continúo por acá. Cuyo nuevo coordinador es el doctor Faustino Flamariki, quien tengo aquí a mi lado. Gratamente, el doctor Faustino es socio senior de Lega Abogados, una firma afiliada a la Cámara. Es reconocido asesor sobre el funcionamiento de los sectores regulados, políticas gubernamentales, emisión, análisis y aplicación de normas generales y sectoriales que afectan la actividad económica y miembro de nuestra junta directiva. También este comité de análisis del entorno binacional se basa en reuniones que tienen con el propósito principal analizar con el acompañamiento de especialistas siempre los más diversos temas de actualidad que de una u otra forma afectan el entorno de negocios a nivel binacional. Se abordan aquellos aspectos comerciales, posición empresarial eficiente y en entornos cambiantes. Y hoy, es por eso que hoy tenemos vamos a conversar acerca de la consulta pública dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante la resolución número 053 del 23 de abril del presente año acerca del proyecto de resolución para regular el etiquetado de alimentos, en este caso azúcares y grasas. Asimismo, queremos informarles que hoy estamos transmitiendo desde la sede de nuestros afiliados de Industrias Alimenticias ERMO de Venezuela, quienes se dedican a la producción y comercialización de productos derivados del procesamiento de la carne para el consumo humano en diferentes formas de embutidos como jamones, salchichas, mortadelas ahumados. Ellos tienen más, les felicitamos a Industrias Hermos por ese esfuerzo que han hecho día a día por permanecer en este país. Ellos también forman parte de la holding internacional de alimentos llamado Grupo Nutresa. Actualmente importan y comercializan productos alimenticios de este grupo. Yasmín Berbesi, a quien agradecemos por ser nuestra anfitriona la mañana de hoy. Tenemos también el acompañamiento de otros miembros del equipo de Hermo. Agradecemos su hospitalidad y pues también agradecemos a nuestra junta directiva por estar presente, consejo consultivo, a nuestros amigos de la Cámara Colombo-Venezolana y al resto de nuestros afiliados y también afiliados de la Cámara Colombo-Venezolana que nos acompañan la mañana de hoy. A todos muchísimas gracias. Y ahora sí, hago silencio para que escuchara a nuestro flamante coordinador del comité, el doctor Faustino Flamariki, quien va a tener el honor de presentar a nuestro ponente que nos va a hablar de estos temas interesantes. Muchas gracias, Anarely, por la presentación. Saludos a todos los que nos acompañan hoy en la mañana. Como saben, Cabecol permanentemente está revisando los temas que nos afectan como comerciantes, industriales, productores y agentes económicos con intereses comerciales con nuestros hermanos de Colombia. Y el tema del etiquetado de alimentos es uno de esos que viene a encontrar similitudes e incluso por el momento en el que se produce. De hecho, en Colombia se acaba de aprobar recientemente también una normativa sobre etiquetado muy detallada, por cierto, que sin duda puede servir de ejemplo y sobre todo de precedente para estos esfuerzos que se hacen. Cabecol también ha sido un promotor de los temas relacionados con la seguridad alimentaria, no solo los vinculados con el acceso a los alimentos y el esfuerzo porque cada vez estén provistos de mayores nutrientes, sino también desde la perspectiva moderna, según la cual todo lo que signifique información al consumidor resulta de vital importancia. Y el etiquetado no es otra cosa más que eso, poner a disposición de todos los que consumimos información útil, valiosa en nuestros momentos de consumo. E incluso, además de los aspectos regulatorios como tal, es quizás una de las herramientas de competencia más importantes. Esto es un tema que nos vincula no solo como comerciantes, industriales, profesionales interesados en la seguridad alimentaria, sino incluso como consumidores.
para atender la explicación de una resolución que salió a discusión pública por parte del Ministerio de Salud sobre el etiquetado en materia de azúcar y grasas. Nos acompaña Carlos García Soto, quien es socio de Lega Abogados y quien ha dedicado gran parte de su actividad profesional, investigativa y académica a entender los procesos regulatorios de los alimentos y particularmente de todos los productos que inciden en las ciencias para la vida. Carlos, bienvenido. Estamos muy interesados de oírte y entender la aproximación, no solo desde lo que es el contenido propio del proyecto de resolución que ha salido a consulta pública, sino de lo que es su aplicación para cada una de las empresas que forman parte de Cabecol y que hoy nos acompañan. Algunos de ellos son destinatarios de esta norma y estoy seguro que en el turno de comentarios y preguntas podrán también hacer sus aportes desde el punto de vista práctico. Bienvenidos, dispón por favor de la presentación, Carlos. Pues muchísimas gracias, Faustino, por la presentación y muchísimas gracias a Cabecol por la invitación. La verdad es que muy honrado por volver a estar con alguno de los comités de Cabecol conversando sobre estos temas que son de tanto interés pues, para la Cámara y para las empresas del sector y para quienes estamos tratando constantemente de entender, como apuntaba Faustino, el contexto de estas regulaciones, el entorno regulatorio en última instancia de quienes aún se mantienen realizando actividad económica en Venezuela. Y pues para el sector alimentos ciertamente ha sido un tema muy importante de la consulta pública de la resolución sobre etiquetado de alimentos manufacturados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans, porque ciertamente, pues, como apuntaba Faustino, el tema del etiquetado es muy importante, por supuesto, de cara al consumidor y es también muy importante de cara al oferente, porque implica unas obligaciones para el oferente cuando desde el punto de vista normativo se exigen algunas condiciones en materia de etiquetado. Nosotros le hemos estado haciendo seguimiento a este tema en la oficina, Faustino y yo, y estuvimos, pues, bueno, ayudando un poco también a formular observaciones para el proceso de consulta. Y, pues, bueno, la verdad es que estamos encantados bueno, de tratar de esquematizar con ustedes este tema y, pues, bueno, y a partir de eso conversar, ¿no? John, si puedes entonces pasar a la primera lámina, por favor. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos bueno, básicamente en el limbo, porque estamos en el momento en el cual formalmente el proceso de consulta ya finalizó, pues fue fijado en 15 días hábiles a partir del 12 de mayo, pero pues la resolución aún no ha sido dictada. Para quienes no están familiarizados con estos temas procedimentales, la situación desde el punto de vista procedimental en la que estamos ahora, digamos, desde el punto de vista técnico, es que la ley venezolana, la ley orgánica de la administración pública venezolana, exige que cuando se va a dictar una regulación que afecte a un sector, una regulación administrativa como esta, esa regulación tiene que ser consultada con el sector económico que puede ser impactado por esa regulación. Muchas veces eso no ocurre en la práctica, algunas veces se ocurre en la práctica. El mecanismo tradicional que se utiliza es cuando se hace el proceso de consulta, es o que se consulta directamente con los gremios, con las cámaras empresariales, etcétera, o se publica en la Gaceta Oficial, como ha ocurrido ahora, un proyecto de resolución. Esto es importante porque como vamos a ver ahora más adelante, probablemente la resolución termina siendo diferente en algunos aspectos a lo que al proyecto que conocemos ahora. Entonces, para hacer público este proceso de consulta,
se publica en Gaceta Oficial el proyecto de resolución para que, bueno, los interesados tengan la oportunidad de analizarlo y presentar unas observaciones en un plazo de tiempo que se da en la norma y que en este caso en específico ha sido de 15 días hábiles a partir del 12 de mayo. Como digo, esto no ocurre siempre. O sea, el escenario óptimo es precisamente este, cuando se muestra públicamente el proyecto de resolución o de regulación que se quiere implementar y bueno, y pues los interesados todos tienen el derecho pues de participar y de presentar observaciones y sugerencias, críticas o lo que fuere. Esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela, ya ha ocurrido antes, hay algunos antecedentes de procesos de consulta pública en Venezuela, recordarán seguramente el proceso de consulta para la regulación del etiquetado en alimentos con alto contenido de sodio. Hace años hubo un proyecto de consulta que circuló y que fue objeto de discusión, incluso hasta de un litigio en materia de etiquetado en bebidas gaseosas y azucaradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es una novedad en Venezuela, pero tampoco es algo que ocurra todos los meses. O sea, como digo, en un escenario óptimo esto debería ser la norma y sin embargo no lo es. Ahora bien, entiendo pues que varios de ustedes pues participaron en el proceso de consulta. Formalmente ese plazo ya finalizó. Al contrario de lo que ha ocurrido en algún antecedente previo, el proceso de consulta no fue prorrogado, al menos no pues públicamente, con lo cual, pues bueno, formalmente el proceso está cerrado. En mi opinión, eso no significa que, digamos, de oficio no se puedan presentar observaciones, es decir, el ciudadano siempre puede ir a la administración pública a hacer algún planteamiento de su interés. Vencido el plazo formal de presentación de observaciones, en teoría, pues algún interesado podría ir y plantear nuevas observaciones, pero ciertamente existe un riesgo muy importante pues, de que sean desechados, porque la administración pública podrá, con razón, decir que el plazo formal ya ha sido cerrado, ¿no? En la última experiencia en esta materia, en la resolución sobre el sodio, el lapso de tiempo entre el inicio de la consulta pública y la publicación de la resolución fue poco menos de 7 meses. Es decir, no fue un proceso pues de inmediato, no fue un proceso inmediato el cierre del proceso de consulta y la publicación de la resolución, lo cual además tiene sentido, porque si está abierto el proceso de consulta y se reciben observaciones, la administración pública está obligada a analizarlas. La administración pública no está obligada a tomar en cuenta las observaciones recibidas, pero sí está obligada a analizarlas. Y eso, bueno, digamos, si se hace de forma seria, eso naturalmente toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre la finalización del proceso de consulta y la publicación de la resolución? Bueno, como ustedes saben, predecir el futuro es muy difícil. Pero bueno, lo que sí entendemos es que la intención de la administración pública es la de efectivamente publicar la resolución. Como decía, la resolución que se vaya a publicar no necesariamente va a ser exactamente igual a el proyecto de resolución. De hecho, por ejemplo, si se atendieran asuntos que fueron planteados por los interesados en el proceso de consulta, eso inevitablemente pues lleva a la modificación de la resolución. Puede incluso ocurrir que la administración pública decida modificar el contenido de la resolución de oficio, o sea, digamos, no a partir de un planteamiento hecho por los interesados, sino por decisión de la administración pública. Ahí ese punto quizás es un poco más discutible, porque bueno, de alguna forma la administración pública se comprometió a que la regulación base iba a ser la sometida a consulta, pero
El tema es que es muy difícil saber cuando se publica efectivamente la resolución qué obedeció y qué no obedeció a planteamientos de los interesados o si fueron decisiones de oficio de la administración pública. John, si podemos ir a la próxima lámina, por favor. Hablando en español, pero no entiendo nada de inglés. B. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos entonces a analizar cuáles son las obligaciones concretas que establece la resolución. Y vamos a tratar de interpretar el contenido de cada obligación porque ciertamente hay que mezclar, por decirlo de alguna manera, algunas normas de la resolución para poder entender en concreto qué significa cada una de las obligaciones. La resolución impone 4 obligaciones básicas a los interesados. En primer lugar, la obligación de establecer un texto sobre daños a la salud derivados del consumo en exceso de este alimento en concreto que está siendo objeto de etiquetado. Establece una obligación sobre el contenido del sodio y ahí vamos a ver cómo es interesante cómo se van mezclando incluso las resoluciones en cuanto a su aplicación, las distintas resoluciones para un mismo producto. En tercer lugar, vamos a ver la obligación de las advertencias por alto contenido de azúcares, grasas saturadas y grasas trans. Y en cuarto lugar, el tema del uso de los stickers o marbetes para los alimentos importados. Vamos con la primera obligación. Es el texto sobre daños a la salud derivados de consumo en exceso. El artículo 5 de la resolución establece esta obligación. Los alimentos manufacturados cuyo contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans sea igual o superior a lo establecido en el artículo 3, deberán colocar en la etiqueta o rótulo de los envases una advertencia a través de un texto acerca de los daños a la salud derivados de su consumo en exceso. Ese es el artículo 5. Para entender el alcance del artículo 5, necesitamos ver también el artículo 3 y el artículo 6. Porque, ¿qué dice el artículo 3? El artículo 3 establece cuáles son los porcentajes de azúcar, grasas saturadas y grasas trans que constituyen el límite a partir del cual hay que establecer la advertencia acerca del eventual daño a la salud. Entonces, el artículo 3 dice, los alimentos manufacturados deberán cumplir con lo establecido en la presente resolución, siempre que contengan o en su proceso de elaboración se hayan agregado azúcares libres, grasas saturadas y o grasas trans. Es decir, la resolución solo va a aplicar si usted utilizó alguno de estos elementos en la preparación, en la manufactura del alimento. Y la resolución resultará aplicable siempre que en la composición final el alimento presente las cantidades que se mencionan a continuación. Azúcar. Cuando en cada ración del producto la cantidad de energía, kilocalorías, provenientes de los azúcares libres, gramos de azúcares libres por 4 kilocalorías, es igual o mayor al 10% del total de energía. Es para el caso del azúcar. Para el caso de las grasas saturadas, cuando en cada ración del producto la cantidad de energía proveniente de grasas saturadas es igual o mayor a 10%, también porcentaje del 10%. Grasas trans, cuando en cada ración del producto la cantidad de energía proveniente de grasas trans sea igual o mayor al 1% del total de energía. Entonces, en estos supuestos, usted tiene que incluir en su etiqueta una advertencia a través de la cual se señale que los daños a la salud derivados del consumo en exceso. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa advertencia? El contenido de esa advertencia está señalado en los numerales, en los literales A y B del artículo 6, que es donde se dice, en los casos pues, que ya hemos señalado, en esos supuestos, hay que incluir en las etiquetas o rótulos la siguiente advertencia. El Ministerio del Poder Popular para la Salud advierte que el consumo excesivo de azúcar,
grasas saturadas y grasas trans es nocivo para la salud. Eso es un texto, pues, digamos, literal, o sea, no puede modificarse el texto que está allí señalado. Luego, entonces, el literal B establece las condiciones formales en las cuales se debe establecer esa advertencia. Y se dice que, bueno, debe redactarse en castellano, indicarse con caracteres bien definidos y visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en condiciones normales de compra y uso. No debe estar opacado por dibujos ni por cualquier otra materia escrita, impresa o gráfica. Además, debe presentarse en un color que contraste con el color de fondo. Fíjense cómo... fíjense entonces incluso cómo estas regulaciones en materia de etiquetado alteran efectivamente incluso pues el diseño gráfico o pueden implicar la alteración del diseño gráfico pues, de la etiqueta, incluso en cuanto al tema de los colores. ¿Cuál ha sido uno de los grandes temas pues, que se han discutido con respecto a esta advertencia? Pues bueno, que las cantidades están señaladas en porcentaje y no pues, en unidades de medida, pues como ha ocurrido en otras ocasiones que se ha utilizado el gramo para identificar el límite a partir del cual hay que establecer la advertencia. Es un tema del que al ministerio, porque además esta no es digamos, no es como la práctica común en este tipo de etiquetados en Latinoamérica. Entonces es un tema, por supuesto, que es importante y es uno de los temas que, pues, bueno, si tenemos un poco de suerte, pudieran ser modificados en el texto final de la resolución. John, si por favor puedes cambiar la lámina. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda obligación pues, que está prevista en la resolución? Pues bueno, curiosamente es una regulación indirecta sobre el contenido del sodio, aunque la resolución, como sabemos, está dirigida a los contenidos de azúcar, grasas saturadas y grasas trans. Indirectamente también se dirige o también es aplicable a regular el contenido de sodio, que ya había sido objeto pues, de la resolución sobre el sodio que ustedes conocen. Pues. En el supuesto del literal C del artículo 6 se señala lo siguiente. En los alimentos manufacturados que adicional al contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans igual o superior a lo establecido en el artículo 3, que ya los vimos, presenten un contenido de sodio igual o mayor a 600 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento sólido o 300 miligramos de sodio por cada 100 mililitros de alimento líquido. Fíjense cómo en este punto en concreto la resolución sí utiliza miligramos para establecer el límite. En esos casos se sustituirá la advertencia establecida en el artículo 5 de la resolución número 11, que es la resolución sobre el sodio, por la siguiente. El Ministerio del Poder Popular para la Salud advierte que el consumo excesivo de sal, sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans es nocivo para la salud. Fíjense entonces cómo hay como una doble vía desde el punto de vista regulatorio entre la resolución 11 y esta resolución. Esta resolución que estamos analizando hoy, como sabemos, trata sobre azúcar, grasas trans y grasas saturadas, pero en realidad también trata sobre el sodio, porque si el alimento presenta porcentajes mayores a los señalados aquí en esta norma, entonces hay que incluir también la mención al sodio en la etiqueta. Y eso, por supuesto, entonces aplica también a la inversa a los alimentos que estaban regulados en la resolución número 11, porque si resulta que los alimentos regulados en la resolución número 11 también están sujetos o tienen estos contenidos superiores a los señalados en la norma, tienen que cambiar el etiquetado. Porque sí está exigido pues en la norma y además entonces hacer las referencias a azúcar, grasas trans, etc. Entonces fíjense cómo la resolución no solo aplica a alimentos con azúcares, grasas trans y grasas saturadas, sino que también tiene impacto en los alimentos con alto contenido de sodio. La tercera obligación, por favor, John, si podemos entonces cambiar de lámina. La tercera obligación, pues, en esta materia es la relativa al
texto con a la advertencia pues de alimentos con alto contenido pues, de estas azúcares, grasas trans, etc. En el artículo 7 de la resolución se señala: los alimentos manufacturados cuyo contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans sea igual o superior a lo establecido en el artículo 3, deberán colocar en la parte frontal de la etiqueta o rótulo de los envases una figura con forma de octágono, de color negro y borde blanco, con un texto en su interior que diga alto en, seguido de azúcar, grasas saturadas o grasas trans, según sea el caso, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 3 de la resolución, colocando en la parte inferior del octágono Ministerio del Poder Popular para la Salud. Fíjense entonces cómo aquí hay otro tema fundamental pues, que ha sido objeto de crítica de la resolución, porque hay cierta desproporción entre esta tercera regulación, esta tercera obligación y la primera, y es que en el fondo hay una duplicidad innecesaria pues, en cuanto a las advertencias. O sea, no solo hay que señalar, como habíamos visto originalmente, que el alimento digamos, hacer la advertencia acerca de los daños eventuales derivados a la salud por el consumo de alimentos en exceso con azúcares, grasas trans y grasas saturadas, sino que además la resolución exige el tema pues, del octágono para señalar alto en azúcar, alto en grasas saturadas o alto en grasas trans. La verdad es que nosotros lo que hemos visto es que nosotros, digamos, se trata de una duplicidad innecesaria que, entre otras cosas, abulta los textos de la etiqueta y ciertamente, digamos, genera una situación casi que de alerta tal al consumidor que, bueno, que pareciera una cosa que a nosotros es un poco, para nosotros un poco desproporcionada. Insisto, esto es uno de los temas que se han estado planteando al ministerio, pues, de cara a una reforma del proyecto de resolución. La verdad es que la figura octogonal envía un mensaje claro al consumidor, es decir, envía un mensaje diciendo, señores, este es un alimento que es alto en azúcar, alto en grasas saturadas o alto en grasas trans, y bueno, por supuesto, ahí hay una advertencia que parece bastante completa. La cuarta obligación, y si podemos entonces pasar de lámina, por favor, es la relativa a el uso de stickers o marbetes en alimentos importados. Únicamente para el caso de alimentos importados se permite el uso de stickers en el etiquetado. Es una norma que se había incluido en anteriores proyectos de resolución, que no se había incluido, perdón, en anteriores proyectos de resolución, pero que se incluyó en la resolución sobre el sodio. En la resolución final sobre el sodio, no en la que había sido objeto de consulta, se incluyó esta posibilidad para los alimentos importados. Pues bueno, como saben, la realidad de los alimentos importados en Venezuela es más bien, pues, digamos, este aumento en las importaciones de alimentos es un suceso, es un fenómeno más o menos reciente y pues bueno, la verdad es que supone una forma de discriminación a la producción nacional que no se le permite el uso de este tipo de etiquetas. Si pasamos por favor a la siguiente lámina. Luego hay un tema práctico u otro tema también práctico interesante, ¿no? Y es el siguiente. El proyecto de resolución, por supuesto, señala que la resolución, cuando se dicte, va a entrar en vigencia pues, a partir de su publicación en Gaceta Oficial. De hecho, pues, así está por decirlo de alguna manera, en el borrador de resolución, ¿no? Sin embargo, en el artículo 10 de la resolución se dice: para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, la industria y o productor orientado a la producción de alimentos manufacturados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans, dispondrá de un plazo de 24 meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución. Es común establecer estos plazos, si no recuerdo mal, en la resolución sobre el sodio me parece
que también se señaló ese plazo de 24 meses, pero por supuesto la duda práctica que se genera, práctica y de interpretación legal es, bueno, pero entonces, digamos, me es exigible la resolución apenas se dicte en Gaceta Oficial. Si la misma resolución está señalando un plazo de 24 meses para yo adaptarme a, a las exigencias de la resolución. Desde el punto de vista legal, en estos casos de duda, cuando hay pues, dos normas que pareciera que establecen dos formas diferentes de cumplir una obligación, por ejemplo, desde el punto de vista temporal, siempre la interpretación debe ser la más favorable a los productores. Es decir, desde el punto de vista legal, esa es la interpretación que debería corresponder. Estos son, nos parecía, pues, los temas como más prácticos y como, digamos, de alguna forma el resumen de los principales asuntos que se están planteando, que se han venido discutiendo con ocasión de la resolución. Así que me parece que había alguien más, había alguien del sector que quería hacer algunos comentarios, bueno, sobre cuál ha sido su experiencia, porque ciertamente la resolución tiene un impacto diferente en el, pues, en el área específica de industria de alimentos en el que cada quien se desenvuelve y hemos oído pues de casos de alimentos, bueno, que a primera vista pareciera que no estuvieran mayormente impactados por la resolución y pues bueno, pareciera que sí están pues bastante preocupados acerca de las consecuencias que la resolución puede tener. Así que, digamos, por mi parte, si quieren podemos entonces ahora conversar entre todos sobre estos temas. Muchas gracias, Carlos. Queda abierta la sala para los comentarios, observaciones que se quiera hacer. Nuestro miembro de Junta Directiva, Gustavo Ríos, ha sido muy partícipe desde su compañía Génica, son productores de leche y productos lácteos. Ellos han ido analizando la aplicación a los productos y a las empresas que están afiliadas a otras cámaras del sector lácteo. Le han presentado a las autoridades cómo hay productos en particular que no deberían llevar este tipo de advertencia por ser productos naturales. Gustavo, no sé si quieres hacer algún aporte adicional, y luego también nuestro miembro de Junta Directiva, Ángel Márquez, tiene la mano levantada. Sí, cómo no, con mucho gusto, Faustino, y gracias por la oportunidad de compartir con el foro un poco de la experiencia que estamos viviendo desde la agroindustria, específicamente en el sector lácteo. Desde la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos y desde la Asociación Cavilac y desde la Asociación Nacional de Industriales de Queso, pues sí hemos estado elevando, bien sea directamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y a través de Cavidea, que tiene un comité específicamente establecido para estos fines, y de los cuales también Génica está participando con áreas muy específicas que afectan desde donde la resolución nos afecta. El caso particular es el caso de la leche, con el tema de altos contenidos de grasas. Y el punto que hemos estado exponiendo ante el Ministerio es el hecho de que, siendo la leche un producto natural, pues indudablemente que no es viable tener que exponer alto contenido en grasas, y tan solo debería ser en caso tal de que el producto haya sido adicionado con algún tipo de, por decir, azúcar o algún microingrediente que no sea más allá de aquellos que vienen a enriquecer su contenido en beneficio de la salud. El punto en concreto es que, en definitiva, siendo el producto natural y siendo procesado por la industria para convertirlo, bien sea en leche pasteurizada o leche UHT y leche en polvo, con aditamentos de vitaminas, minerales, no tenía por qué tener algún tipo de reseña en su rotulación. Al igual, estamos esperando
respuesta del viceministerio en función a la posición que ha estado estableciendo la industria, particularmente desde Cabilac, y aún por respuesta, así como lo venía mencionando Carlos. Yo, como te comenté anteriormente, tengo una opinión muy personal. Considero de que esto es una acción que vamos a tomar en la industria. Pareciera que va por un embudo, o sea, tarde o temprano, esto va hacia un final, y es que tendremos que poner en los empaques, en función a lo que reseñe la resolución, los altos contenidos en. Considero de que no va a causar algún efecto adverso dentro de lo que es, digamos, el desempeño de nuestras empresas en función a la alimentación de la ciudadanía, y veo que no ha afectado, por lo que hemos visto experiencias en Chile, hemos visto experiencias en México. Quizás alguien podría compartir experiencias adicionales sobre esto, de que esta resolución vaya a afectarnos más allá del tema de que sí es complicado aquí en este caso, el tener que reformular y establecer recetas para adecuar lo que vaya diciendo, lo que nos vaya exigiendo los distintos artículos que ya mencionó Carlos en la presentación, en la muy buena presentación que nos hizo en el día de hoy. Gracias por la oportunidad, Faustino. Los escucho. Gracias. Cualquier otro comentario. Muchas gracias a ti, Gustavo, por traernos la experiencia de los gremios en la industria láctea. Nuestro director Ángel Márquez. Adelante, Ángel, con tus comentarios. Faustino, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, la oportunidad de conversar. Carlos, de verdad, muchas gracias, como siempre, muy didáctico. Y bueno, y con... Ángel, no te escuchamos. Hola, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, bueno, no nada, que les agradecía por un lado por el derecho de palabra, y por otra parte te agradecía por lo didáctico de tu presentación y los detalles tan importantes de esta norma. Bueno, en primera instancia yo creo que como bien dejaba saber Gustavo, pues esta es una tendencia que se viene implementando en la región en general. Y la verdad hay una tutela, si se pudiera llamar de esa forma, de los organismos internacionales en salud, particularmente en el impulso de este tipo de normas y regulaciones como una política pues, de promoción de hábitos saludables. Probablemente pudiera ser el enfoque naif si lo quisiéramos ver que se le pudiera dar a esto, ¿no? De cualquier modo, yo creo que siempre hay consideraciones, como ya decía Gustavo, en el caso de él, desde Cabilac, pero también desde Cavidea, se han estado haciendo algunas consideraciones, particularmente con los expertos de asuntos regulatorios de las empresas que de alguna forma están participando en la Cámara y que se ven más afectados, o en las cámaras y se ven más afectados. Y bueno, por un lado, yo creería dos cosas. Uno, bueno, siendo esto una tendencia que ya está implementada en algunos países, bueno, interesante seguir la experiencia que ellos tienen, por un lado. Segundo, yo creería que este es un trabajo continuado, es decir, una vez que se apruebe esta norma, en las condiciones en que se apruebe, no obstante, hay que también reconocer que por la vía del Ministerio de Salud se han recibido las observaciones, los comentarios nuestros, como industria, y de alguna forma, por ejemplo, el rombo no va a salir, digamos, el hexágono, el octágono no va a salir. Creo que finalmente es algo que va a imponerse. Lo que sí creo importante es que este es un trabajo que va a continuar, como efectivamente también lo sugería Gustavo antes, ¿no? O sea, este es un trabajo, una vez que la norma esté aprobada, nosotros tenemos que seguir trabajando este tema, y desde diferentes aristas. Por un lado, el tema legal, digamos, que afecte en la menor medida, digamos, a la industria en términos de la promoción y la dinámica comercial de sus productos, de alguna manera reconociendo también que hay una iniciativa positiva en este sentido, que es, bueno, proteger la salud de la gente, pero también, bueno, tratando de reducir todas las trabas que pudieran generarse en este sentido, por lo que
Yo lo que creo es que aquí el trabajo es bastante propositivo y en otra reunión previa lo hablábamos, quizás contener, demandar, ese tipo de cosas creería que no es el camino, sino que, bueno, aquí se nos impone una agenda bastante propositiva en función de hacer una norma, digamos, lo más funcional y que afecte en la menor medida la disponibilidad de los alimentos, que a fin de cuentas es realmente nuestro reto más importante. Esos serían mis comentarios. Y bueno, nada, una vez más agradezco mucho a este comité que valoro este tema, valoramos mucho este tema porque, bueno, hay que darle de alguna manera importancia, relevancia, porque, bueno, impacta no solo a las empresas, sino también al consumidor de alguna manera en su información. Entonces, muchas gracias. Buen día. Gracias a ti, Ángel, por tus comentarios y por ponerle además foco desde la perspectiva de la industria y, como comentas, como forma de tener una alimentación cada vez más saludable. Carlos, tenemos aquí 3 preguntas de parte de nuestros participantes. El señor Sebastián Naranjo quiere saber si el artículo 10 aplica también a los importadores. En segundo lugar, María Fabiola Peroso nos pregunta si los 24 meses de prórroga empiezan a correr a partir de qué fecha. Y Nairobi Pescador, además de agradecer la presentación, me gustaría saber tu punto de vista sobre cuáles serían los próximos pasos por parte del Ministerio de Salud. Por último, Laura Quintero de Hermo hace referencia a los esfuerzos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y, en particular, si hay un límite que se establezca para unificar los artes en los productos, es decir, en función de los tamaños, que eso imagino que irá en función de, a su vez, el tamaño propio de los empaques. Adelante, Carlos, con tu respuesta. Muchas gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta, mira, yo entiendo que la resolución, que este plazo de 24 meses señalado en la resolución es para quienes realicen producción local de alimentos. O sea, yo me oriento a pensar a que ese plazo de 24 meses no aplica para los alimentos importados, porque fíjense que allí la norma dice: para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, la industria, productor orientado a la producción de alimentos manufacturados, es decir, yo diría que es para, yo diría que ese plazo está fijado para quienes produzcan alimentos acá, pues bueno, que tienen que resolver operativamente el tema del etiquetado y no simplemente poner una etiqueta, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, el plazo de 24 meses de prórroga, bueno, se comienzan a contar a partir del momento en el que sea publicada la Gaceta Oficial con la resolución. 24 meses según el proyecto, o sea, no sabemos aún si efectivamente van a ser 24 meses los que se van a señalar. Es lo más probable, pero bueno, pero hay que ver el texto de la resolución, ¿no? Luego, bueno, los próximos pasos por parte de la autoridad. Bueno, como sugiere Ángel, y en estas cosas, por supuesto, bueno, la discreción es importante. Bueno, se sabe ya más o menos, o los actores o algunos actores de esta industria saben más o menos cómo viene ya la resolución por las conversaciones que se han tenido con la autoridad. Y eso, la verdad es que eso no tiene nada de particular o de irregular. Así que bueno, pues pareciera que, digamos, que en conversaciones entre ustedes pueden más o menos entender hacia efectivamente dónde es que viene la regulación. Y con respecto al último punto, ciertamente, o sea, como recuerdo que lo decíamos en otra presentación, o sea, aquí no estamos contra una norma nueva, o sea, aquí no estamos, perdón, ante una norma nueva que, digamos, una creación autóctona venezolana. En realidad nosotros estamos llegando aquí al final de la fiesta, porque este tema de los etiquetados es común, es práctica ya impuesta y aceptada y normal
en muchísimos países y en bastantes países de Latinoamérica, ciertamente en función también de unas ciertas directrices que ha venido dando la Organización Mundial de la Salud. Estoy tratando de buscar aquí, mientras conversamos, un archivo con un informe de la Organización Mundial de la Salud que establece unas directrices. Yo lo voy a terminar de buscar más adelante y se los hago llegar a Laura por email, porque estoy casi seguro pues, que lo tengo allí guardado en la computadora, y ahí se pueden ver más o menos cuáles son los criterios que la Organización Mundial de la Salud ha estado tratando de impulsar, ¿no? Gracias, Carlos. De hecho, Laura nos agrega por el chat que Chile, Brasil y México la han aplicado. Como comentaba al principio, en Colombia se acaba de dictar recientemente una norma muy detallada sobre el tema de etiquetado, y quizás es importante también comentar que para promover un estilo de vida saludable no solo es suficiente el etiquetado, tiene que haber otras políticas gubernamentales al respecto, y agregar que la preocupación por tener alimentos cada vez más saludables es una preocupación propia de la industria. Yo creo que muchos de los que están aquí presentes han venido viendo cómo sus industrias van caminando hacia ese enfoque, sobre todo como todos tenemos en cuenta para promover la preferencia de los consumidores. Es decir, esta es una materia en la que caminan juntos regulador, empresas reguladas y consumidores. Janet Quiroz nos comenta que en concordancia a lo que comenta Laura, el Códex Alimentarius propone unificar estos descriptores nutricionales, y pregunta cómo afectaría esto a las regulaciones propias de cada país. Bueno, que efectivamente está el reto primero de convertir la propuesta de esta resolución de porcentajes a unidades de medida que son al final del día más fácil de entender tanto por el consumidor como más fácil de informar de parte de la agroindustria. Es muy probable que esos estudios, esas propuestas del Códex vayan siendo tomadas en cuenta por cada país. También es cierto que cada país, desde las calorías que indica para la alimentación diaria, como su propia idiosincrasia y sus propios hábitos alimenticios, puede ir fijando o tomando estas referencias del Códex para sus montos finales. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer alguno de nuestros participantes? Además, estamos siendo muy eficientes, Anarelis, con el uso del tiempo, que es otro de los esfuerzos que hacemos para que esto sea valioso y nos deje el resto del día para seguir en nuestras actividades. Unas palabras de nuestro presidente, por favor. Le pedimos a nuestro presidente de Junta, Luis Alberto Rusián, si puede hacer su participación. Bueno, brevemente, precisamente porque en la era digital las cosas tienen que ser concretas. Bueno, muy agradecidos, de verdad que muy contentos porque hayamos podido traer al seno de Cabecol el tratamiento de estos temas regulatorios que son globales. Efectivamente, como lo decía Carlos hace rato, estamos llegando tarde a la fiesta. Lo positivo en este caso en concreto es que aparentemente se dio la consulta que siempre debería darse, que no siempre se da. Y bueno, que son de los temas que nos corresponde estar atentos, pues tanto el argumento de dar información al consumidor cada vez adquiere más relevancia a nivel internacional, y bueno, cuando uno piensa exportar o piensa llevar productos a otros mercados,
parte de la tarea que hay que hacer es poder adecuar ese producto a la cultura y a las regulaciones de ese mercado destino. Entonces, en este caso, estamos compartiendo cuál sería la regulación venezolana. Entendemos que acaba de salir una regulación en Colombia bastante detallada. Y bueno, sin más, de verdad bien contento, bien nutrida, muy interesante toda la participación. Gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros toda la información de una manera que es muy técnica, pero yo entiendo que hiciste un esfuerzo para que fuera digerible por los simples mortales, ¿no? Porque no todos estamos a ese nivel. Y bueno, gracias a todos los afiliados de Cabecol por habernos acompañado, a Nareli y a Faustino, de verdad, esta iniciativa de ir a visitar los agremiados, agradecidos con los anfitriones del día de hoy, con Hermo, que es una empresa de muchísimo prestigio, de mucha tradición en Venezuela, y que continúa apostando a la relación entre los dos países. Bueno, sin más, seguimos trabajando, los retos son todos, así que lo que nos queda es trabajar, trabajar, trabajar y seguir trabajando. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego, que estén bien. Y gracias, Carlos. Para cerrar, bueno, la invitación queda siempre abierta a que continúen con nosotros. Estamos muy contentos de que esta primera sesión haya estado bastante nutrida como las sesiones anteriores, pero tener a más de 40 personas conectadas quiere decir que el tema es bastante relevante y pues para nosotros es un honor contar con cada uno de nuestros afiliados, con los miembros de nuestra junta directiva, también representantes del Consejo Consultivo de Cabecol, de nuestros amigos de Convenezuela, siempre nuestros hermanos, y pues también tuvimos hoy la representación de Cavidea y por supuesto Hermo. Agradecemos su hospitalidad y pues su acompañamiento y confianza. Gracias a todos y la invitación es para el próximo 6 de agosto a las 9 de la mañana, Cabecol, nuestra primera jornada logística de Cabecol. Allí vamos a hablar sobre la situación actual y se va a hacer un análisis sobre la cadena logística venezolana desde la experiencia de nuestros afiliados. Van a participar en un tipo conversatorio y nuestros ponentes, por así decirlo, van a ser nuestros mismos afiliados. Entonces, aquí seguimos apostando siempre por nuestro país y por nuestro país hermano, buscando soluciones que aporten al desarrollo del aparato productivo nacional, y pues desde Cabecol los invitamos a continuar con nosotros, manteniéndose informados y a seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para que vean el contenido que tenemos para ustedes. Un fuerte abrazo, feliz viernes, y cuídense mucho. Si pueden activar sus cámaras, nos encantaría tomar una foto grupal en esta oportunidad, para que quede la evidencia de que aquí estuvimos conectados este viernes 30 de julio. Esperamos que pronto podamos en algún momento estar en persona. Aquí el equipo, gracias al equipo técnico de Cabecol por hacer posible estas jornadas, por su dedicación y esfuerzo. Avísanos, John. Listos por acá. Ana de Luca, gracias por acompañarnos siempre. Un beso fuerte, abrazos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego todos. Muchas gracias. El mejor día para todos. Un abrazo grande. Igual para todos. Igualmente para ustedes. Gracias, muchas gracias. Excelente. Buenos días. Chao, chao. Gracias a todos. Cuídense.